Queremos encontrar el punto en el primer cuadrante donde la línea y igual 2x intersecta un círculo con radio 4 centrado en el origen. Comience a determinar la ecuación del círculo, donde si la ecuación del círculo está en este formulario aquí sería el centro y r sería el radio. Porque nuestro círculo está centrado en el origen. Donde el origen tiene coordenadas aviso en nuestro caso ambos y k son iguales a 0, y el radio es 4 so r igual 4. Entonces, si h y k son 0, esto sería x cuadrado más y cuadrado igual 4 cuadrado o 16. Que sería la ecuación del círculo. Y la ecuación de la línea es igual 2x. Para encontrar el punto de intersección en el primer cuadrante, solucionaremos este sistema de ecuaciones, pero antes de hacer esto, miremos en la gráfica del círculo y la línea. Aviso como el círculo se centra en el origen con un radio de 4 dando nosotros la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual 16. Y la ecuación lineal dada fue, y igual 2x tan aviso como el intercepto, y de esta línea es 0 aquí. Y porque la pendiente es 2 o 2 un aviso si suben 2, y derecha aún encontramos otro punto en la línea. Y porque estamos buscando el punto de intersección en el primer cuadrante estamos buscando este punto aquí. Volver a nuestro sistema de ecuaciones. Dejemos resolver este usando sustitución donde si y igual 2x sustituiremos 2x por y en la primera ecuación. Esto nos dará una ecuación con solo x. Tenemos x cuadrados más en lugar de y cuadrados tenemos 2x cuadrados igual 16. 2x a la segunda potencia serían 4x cuadrados. Tenemos x cuadrado más 4x cuadrado igual 16. X cuadrado más 4x cuadrado o 1x cuadrado más 4x cuadrado sería 5x cuadrado. Aislar x cuadrado dividiendo ambos lados por 5 así que tenemos por cuadrado es igual a 16 5. Aviso aquí x puede ser ambos positivo o negativo, así que cuando tomemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, necesitamos asegurar de incluir una firma más o menos en el derecho a obtener ambas soluciones. Tenemos x igual más o la raíz cuadrada de 16 dividida por la raíz cuadrada de 5. Pero desde el cuadrado de 16 igual 4 tenemos x igual más o 4 dividido por la raíz cuadrada 5. Ahora porque estamos buscando el punto en el primer cuadrante que sabemos x tiene positivo, así que para nuestros propósitos sabemos que x solo puede dividirse por la raíz cuadrada 5. Ahora puede que se le pida racionalizar esto pero mostraremos eso en pocos momentos. Ahora mismo, encontramos que el punto de intersección en el primer cuadrante tiene una coordinación x de 4 dividido por la raíz cuadrada 5. Ahora vamos a encontrar la coordinación y del punto de intersección. Bien sabemos si db es igual a 2 por x o igual 2x. Así que igual 2x, y ahora sabemos el valor de x podemos encontrar y sería igual a 2 o 2 1 por 4 dividido por la raíz cuadrada 5 que sería 8 dividido por la raíz cuadrada 5. Así que este sería la coordinada, y del punto de intersección en el primer cuadrante. Ahora mostremos cómo racionalizar estas coordenadas y también cómo obtener una aproximación decimal. De nuevo, encontramos que la coordenada x es 4 dividida por la raíz cuadrada 5, y la coordenada y es 8 dividida por la raíz cuadrada 5. Así si queremos racionalizar 4 dividida por la raíz cuadrada 5, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 5 que nos daría 4 raíz cuadrada 5 dividida por la raíz cuadrada 5x raíz cuadrada 5. ¿Cuál es el cuadrado de 25 o solo 5? Tan nuevo. Esto fue x y luego y, recuerde y es igual a 2 por x o 2 por 1 por 4 raíz cuadrada 5 5. Sería solo 8 raíz cuadrada 5 5.
Así que si necesitamos racionalizar los denominadores de estas coordenadas, deciremos 4 raíz cuadrada 5 dividida por 5, 8 raíz cuadrada 5 dividida por 5. Y también en caso de que se le pida redondee estos valores para dejar que 3 lugares decimales también muestren eso. Por supuesto, esto requeriría una calculadora y sería más fácil usar estas coordenadas para convertir a un decimal. Para convertir la coordinación x a un decimal tenemos 4 divididos por, en este calculadora, un segundo x cuadrado crece la raíz cuadrada, 5 paréntesis cerrada entran. Redondeando a 3 lugares decimales aviso como los 8 hexanewtones el 4 tu lugar decimal nos decirían que redondearemos. Sería aproximadamente 1.789. Y ahora para la coordinada ya tenemos 8 divididos por la raíz cuadrada 5. Aviso hay un 7 hexanewtones el cuarto lugar decimal. Así que de nuevo rondeamos. Esto sería aproximadamente 3.578. Si queremos ver este gráfico, la aproximación decimal sería probablemente las mejores coordenadas de uso. Aviso como este punto de intersección se parece como la coordinación x es un poco más inferior a 2 y la coordenada y es un poco más de 3.5. Entonces el gráfico verifica nuestro trabajo. Espero que encontraron esta explicación útil.